Muy bien, hemos dado 5 minutos de gracia y vamos a empezar. Vamos a continuar, esta es nuestra última sesión cultural sobre Roma. Luego tendremos el conversatorio, ¿no es cierto? El club de libro, como se suele decir, sobre Quo Vadis, ¿no? Que es como ya el aterrizaje de alguna manera novelado y también histórico, ¿ah? De todo lo que hemos visto. ¿Se está cortando la voz? ¿Qué tal me oyen? Yo te escucho entrecortado. Sí, está entrecortado. Bueno, perdónenme, me traslado entonces a la esquina de siempre. Espérenme un segundito. Jimmy, ¿cómo estás? No se te entiende nada. Voy. Estoy en traslado del lugar. Hola, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, mil disculpas por los inconvenientes. Esperemos que ahora sí funcione y no se corte la voz. Ok, entonces les decía, ¿no? Que vamos a tener nuestra última sesión de la Roma histórica, ¿no? De la Roma que marcó el origen en el fondo de nuestra fe, ¿no es cierto? Porque si bien Jesucristo nace en Jerusalén, pues al poco tiempo Pedro se traslada a Roma y los cristianos desarrollan la fe en Roma. Entonces hay un concepto que se llama el paleocristianismo, que quiere decir lo que se vivió durante los 4 primeros siglos del cristianismo, ¿ok? Entonces es todo muy antiguo, es lo antiguo, porque es la manera de edificar la fe, es decir, ¿qué decían? Por ejemplo, ¿se celebraba o no se celebraba misa en los 4 primeros siglos del cristianismo? Parece que sí había misa. Y así se entiende el cristianismo. ¿Había o no había confesión? Sí, se había confesión. ¿Había o no había adoración eucarística? Por ejemplo, eso hay poquito, ¿no? Eso se va a desarrollar después, sobre todo en el medioevo, ¿no? Pero el paleocristianismo, que es lo que estamos analizando, es súper importante. Igual si es que se sigue cortando, me avisan, ¿no? Espero que ya no se corte la voz. Ok, entonces, vamos a volver con una presentación. Y, por si acaso, tenemos el audio. Y ya nos metemos en los temas. Voy a activar la presentación. Díganme si se ve. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, se la ve. Perfecto, muchas gracias. Nos quedábamos aquí. Roma, San Pedro, el Vaticano, el Trastevere, que se llama, más allá del Tevere, al otro lado del río Tíber, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Existían en la Roma antigua 4 sitios de fe fundamentales, ¿ok? Y vamos a entrar por aquí y luego vamos a bajar a lo que había debajo de la tierra, que eran las catacumbas, ¿ok? Bien, los 4 sitios fundamentales se llaman las 4 basílicas mayores. Hemos visto San Pedro, no hemos agotado porque sería imposible agotar el tema. Santa María la Mayor, San Giovanni in Laterano o San Juan de Letrán y San Paolo fuori le mura o San Pablo extramuros. ¿Ok? Bien. Eran los 4 puntos claves, los 4 puntos de los que los cristianos acudían. Entonces, yo como a manera de anécdota les cuento que la última vez que estuve en Roma, estuve con un ecuatoriano que ex Intisana, ¿no? Que tiene hermanos en el Intisana, se llama Matías Altamirano, y le dije, era el último día, por la noche viajaba a Madrid.
Le dije, vamos a Roma, vamos a visitar a Pedro, vamos a despedirnos de San Pedro, de su tumba, que ya sabemos que está ahí, todo lo que hemos estudiado. Y cuando quise entrar, había una cola que daba la vuelta a la plaza, y tuve como una intuición en la que sentí que San Pedro me decía, oye, si ya me has visitado a mí, porque ya había estado 2 veces en San Pedro en ese viaje, en ese itinerario, y además trabajando al lado en los archivos secretos vaticanos, ¿por qué no vas a ver a mi mamá, Santa María? Entonces me quedé con esa intuición interior, que yo sí creo que era San Pedro que me decía, además ahí cerquita sus restos, anda a ver a mi mamá. Entonces dije, ok, le dije, Mati, vamos a Santa María Maggiore a despedirnos de la Virgen. Entonces vamos a empezar por aquí, por esta basílica, que quiero explicar un poco su origen para que tengamos una idea. Primer dato, yo les decía que Roma se caracteriza por tener 7 colinas, es la ciudad de las 7 colinas. Una de las colinas se llama el Esquilino. Bien, esta iglesia, o esta basílica, está aquí. Tenemos las colinas, las 7 colinas, colina del Esquilino. ¿Cuál es Esquilino? Vamos a ir para allá, al Esquilino. Bien, esta es la iglesia que se llama Santa María Mayor, que es la primera iglesia dedicada a la Virgen. Bien, ¿cuál es la historia de esta iglesia? Estamos ya, vamos a irnos al año 358, luego retrocederemos un poco más. En el año 358, el 5 de agosto, se registró un milagro. Y el milagro fue el siguiente: en esta colinita, ahora no se distingue, ¿no? Ahora por las edificaciones no se nota muy bien que es una colina, pero es una colinita. En esta colina, resulta que el dueño de la colina, que era un patricio, de las familias de los patricios, estaban los patricios y los plebeyos, era un patricio de las familias nobles, se llamaba Juan Johannes, y tiene un sueño la noche anterior, la noche del 4 al 5 de agosto del año 358, tiene un sueño, y es de un sueño en que la Virgen le dice, construyeme una iglesia tenía muchos terrenos, ¿no? Era un terrateniente. Construyeme una iglesia en tu terreno del Esquilino. El señor va, y resulta que se encuentra con el Papa Liberio. Estaban los dos y se encuentran ahí mismo, ¿no? ¿Y qué haces aquí? No, bueno, tuve un sueño. Y el Papa Liberio, yo también tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Que la Virgen nos pedía que construyamos una iglesia aquí. Entonces, no solo había pasado eso, sino que estaba nevada la montañita. Estaba con nieve. Era el 5 de agosto, en Italia se le llama el Ferragosto. Hace un calor, no se imaginan el calor que hace en Italia. Alguna vez me acuerdo haber visto un pajarito que estaba en un árbol y del calor pues, se cayó, se murió. ¡Pac! O sea, un calor de locos. Bueno, nevado, 5 de agosto nevado. Y esto fue como el milagro que dio origen a esta primera iglesia. Esta iglesia es antiquísima, es de la misma época, es más o menos, sí, Constantino es el que está detrás de estas 4 iglesias mayores, como ya les explicaré. Se empieza a edificar con Constantino, pero un siglo después, en el concilio de Éfeso, el concilio es una reunión importante de todos los obispos del mundo. En el concilio de Éfeso 431 se declara a la Virgen como la Theotokos, la madre, acuérdense que todavía estaba el griego en boga, ¿no? El griego, no el latín. Theotokos, la madre de Dios. Entonces, a raíz de eso, el nuevo papa dice, hagamos una nueva iglesia. Entonces, la iglesia que uno visita es la iglesia de la Theotokos, del año 431. O sea, así como San Pedro se quedó debajo, en este caso no. Uno va a entrar a la iglesia del año 431 con reformas. Por ejemplo, la misma fachada. Esta fachada, lógicamente, no es del año 431, ¿no es cierto? Es de 1743 y la diseñó un famoso arquitecto que se llama Bernardino Fuga, ¿no? Que la quiso hacer bonita. Es barroca, es típicamente barroca, ¿no? Con estos arcos, estas portadas, ¿no? Es del barroco, decoraciones corintias, ¿no? Y la Virgen coronando, ¿no? Es típicamente. Y si ustedes se fijan, la torre tiene otro estilo, ¿no? Esta es la torre más alta de Roma, es la más alta de toda Roma. Y esta torre se construyó un poco antes, en el 1370. La torre es del bajo medievo, ¿no? Ya una cosa distinta. Como ven, este tipo de decoración de esta torre, ¿no? Con estas columnitas finas, con estos arcos distintos y reloj, es algo de lo que Italia está lleno. Por ejemplo, si visitan, cuando nos vayamos a Roma todos, ¿no es cierto? Si visitamos Siena tiene este tipo de construcción en todas partes. Es una ciudad preciosa. Y así, más ciudades medievales que tiene Italia. Bien. Campanario más alto de Roma, ya está, bien, y ya vamos a entrar. Solamente quiero decirles, bueno, esta es la fachada, esta es la parte de atrás. Aquí se nota más que es una colina, ¿no? Aquí se nota.
y está el obelisco. Acuérdense lo que les decía, cómo las plazas de Roma tienen obeliscos y los obeliscos se ven desde los distintos puntos y sirven para ubicarse. El ábside, aquí detrás está el altar, aquí hay una pintura hermosa de la Virgen, que no les voy a poner porque ya no nos da para tantas cosas, pero busquen ábside de la iglesia de Santa María la Mayor y disfruten. Es el momento en que como que el cielo le declara, tú eres la Madre de Dios. Es una cosa preciosa. Bien, entonces aquí, un poco para que sepan también, el Papa Francisco, cada vez que va a salir de Roma, acude a esta iglesia. Como les digo, es una iglesia paleocristiana, una iglesia antiquísima, ¿no? Reconstruida en la parte de afuera. Vamos a ver poquísimos detalles porque no hay mucho tiempo. Justo debajo del altar, estamos ahorita debajo del altar, nos hemos bajado por unas graditas que todo el mundo puede acceder, no hay que pedir permisos ni nada. Para ir a los Scavi Vaticani, para ir a las catacumbas vaticanas, sí hay que pedir permiso, hay que inscribirse. Para ir aquí, no. Y quiero que se fijen en algo que es para mí muy conmovedor y creo que para todos. Aquí se ven pedazos de madera. Estos pedazos de madera son los pedazos del pesebre de Jesús. La palabra pesebre, yo no sé, me parece que en castellano la mezclamos con varias cosas, ¿no? El pesebre, entonces ponemos el pesebre y ponemos a María, José, Cristo, los magos, en fin, el pesebre. Pero la palabra pesebre significa el lugar donde comen las bestias, donde comen los animales de carga, ¿no? Ese es el pesebre. En italiano es mangiatoia. Y mangiatoia de mangiare, ¿no es cierto? Mangiare, de comer. El pesebre es un recipiente de madera en el que pones la comida, pones en fin, lo que le des al animalito, ¿no es cierto? Su pienso. Bien. ¿Por qué cuento esto? Porque Jesús, cuando decimos que Jesús nace en un pesebre, no es que nace en una cueva, nace Jesús. Apenas la Virgen lo da a luz, le pone en una mangiatoia, en un lugar donde los animales comían, y panis involutus, ¿no? Y le envuelven pañales, dice la Biblia en la traducción de San Girolamo, ¿no? Aquí están las maderas que formaban la mangiatoia, el lugar exacto donde Jesús nació. Entonces uno puede ir a Santa María y encontrarse con el pesebre de Cristo, que no está en Jerusalén, está en Roma. Bien, esto es algo, la verdad, muy, muy conmovedor. Y también saber, yo no sé si algunos son devotos de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. La primera misa de San Ignacio fue aquí, esto está al lado de un altar, celebró su primera misa como sacerdote. Bien, seguimos en Santa María Mayor, 2 detalles más. Este cuadro es muy especial. Si uno entra, está al lado izquierdo, salimos ya, volvemos a subir, está al lado izquierdo, y se llama Santa María Salus Populi Romani, es decir, la salud, la salud del pueblo romano, la vida del pueblo romano, ¿no? Y es un cuadro antiquísimo. Tan antiguo que había personas que lo atribuyeron a San Lucas. San Lucas, si ustedes leen el Evangelio de San Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablábamos de los 4 evangelistas, los 4 sellos en las cúpulas de las iglesias, que se puede ver en la compañía, por ejemplo, ¿no? Y que tenemos pendiente en nuestro paseo, por cierto. Bien, San Lucas es el que relata con detalle la vida de la Virgen. ¿Por qué? Porque cuando Cristo en la cruz le dice a San Juan, he aquí a tu madre, ¿no? Y a la Virgen, aquí a tu hijo, y San Juan se la dice, el Evangelio de San Juan dice, se la llevó a su casa. Pero al poco tiempo San Juan se fue a evangelizar. ¿Quién se quedó con la Virgen? San Lucas, que era un señor, probablemente casado, médico, y el que escuchó todas las historias de la infancia de Cristo. Por eso el Evangelio de San Lucas es el más detallado. Se le atribuye a él la pintura de este cuadro, pero parece que no, que es un poco posterior. Pero igual, primerísimos años, paleocristianismo, ¿no? Entonces, este típico diseño es de Bizancio, de la zona a la que el emperador se fue después, ¿no es cierto? Se llama bizantino, estilo bizantino. Cuando un pintor bizantino elaboraba un icono, se retiraba al desierto, ayunaba, hacía sacrificios y luego pintaba. Entonces, detrás de estas pinturas hay mucha oración y sacrificio de cualquier icono. Busquen en internet iconos. Y este icono en concreto es emblemático. A él han acudido papas, han acudido obispos, han acudido fieles cristianos durante asedios romanos, durante pandemias como la nuestra, por ejemplo, ¿no? Han acudido a esta imagen de la Virgen a pedir ayuda y el Papa Francisco acude cada vez que sale de Roma. Bien, aquí simplemente voy a explicar rápidamente. Esto es
un mosaico. Los mosaicos están hechos a base de tesserine, nos decían en Italia cuando nos enseñaban arqueología, ¿no? Tesserine, piedritas, no sé cómo traducirlo. Entonces son piedritas pequeñas que forman historias. Si ustedes van, cuando vayamos, tenemos que ir a Santa María Mayor, desde la entrada, uno entra por la derecha, es una catequesis y te va explicando toda la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque la gente, casi nadie sabía leer y escribir, pero todos podemos ver. Entonces imagínense un niño romano del siglo V al que le quieres enseñar el catecismo, le llevas a la iglesia, le llevas por el recorrido y va entendiendo la historia de la fe, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, por imágenes. Y este en concreto es un mosaico que está en una de las paredes, no es el del ábside les dejo de ver para que lo busquen, el del ábside es más bonito. Este mosaico, pues, tiene muchísimos años, o sea, siglo IV puede ser, y como digo, está hecho a base de piedritas, por eso no se ha desgastado con los años, con los siglos, ¿no? En este caso, y parece ser la coronación de la Virgen, ¿no? Me parece a mí, que es como que el ángel está coronando, el Espíritu Santo está precediendo y están los ángeles de ahí acompañando. Bien, una catequesis. Santa María Mayor, pesebre de Jesús. Visita al Papa cada vez que sale. Vamos a cambiar a otra iglesia de estas 4 iglesias importantes. San Pedro ya hemos visto. La Virgen, pues María, porque es la Virgen. Nos hemos ido primero allá, porque como les digo, San Pedro me dijo, anda a ver a la Virgen. Y vamos a la más antigua, en un sentido histórico, ya les voy a explicar, que es San Giovanni Laterano o San Juan de Letrán. Esta iglesia que estamos viendo ahora era la sede del Papa. ¿Ok? El Papa no estaba en el Trastevere, el Papa no estaba en San Pedro. San Pedro era el lugar, como les dije, de romerías, de peregrinaciones, y en un cementerio, era una necrópolis, una ciudad de los muertos. Entonces no es que el Papa vivía ahí, pero el Papa sí vivía aquí donde estamos poniendo. Esta era la casa. La historia empieza con Nerón. Nerón era un terreno expropiado, casi todo se conecta con Nerón, un terreno expropiado por Nerón a una familia patricia. Y con el tiempo, cuando pasa a ser el emperador Constantino, acuérdense, Constantino fue muy importante, ¿no? Año 312, échenle años. Él declara al cristianismo como la religión, bueno, lo declara más adelante, pero en el 312 el edicto de Milán dice, ok, se acabaron las persecuciones. Y esto, a ver, a nosotros nos puede sonar, ya vamos a explicar las catacumbas, pero nos puede sonar así como sencillo, pero solamente pensar en Diocleciano, emperador del año 305, solamente Diocleciano mató a más de, no sé, 30.000 cristianos, o sea, 30.000 por ser cristianos. Entonces, que en el año 305 te estés jugando la vida por ser cristiano y llegar al 312 y que el nuevo emperador te diga, tranquilo, y ya puedes ser cristiano, fue un cambio muy fuerte, ¿no? Y él lo logró sobre todo por su mamá, eso también vale la pena, ¿no? Ahorita que estamos en una actividad de colegio, ¿no? Es la mamá, Santa Elena, la que logra que su hijo, Constantino, acepte la fe y deje de perseguir a los cristianos. Bien, San Juan de Letrán, terreno que en un momento dado se lo robó Nerón, pero que más adelante Constantino lo recupera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Constantino decide donar este terreno a la iglesia o al Papa? Hay una historia que ustedes deben haber oído, la batalla del Ponte Milvio. No sé si les suena. Déjenme ver si tengo aquí el esferito para... ¿Dónde puse el esferito? Esperen un segundo. ¿Dónde dejé el...? Tengo una... Aquí está. Hay una batalla también muy temprano, no sé en qué año, pero debe ser alrededor del año... Aquí está, año 312 igual, el mismo año del Edicto de Milán. Es una batalla en un puente romano que todavía existe, que uno puede cruzar. Y en esa batalla, Constantino, el día anterior, tiene un sueño. Y en ese sueño, Jesucristo le dice, con este signo vencerás. Le dice, la traducción latina, en hoc signum vinces, con este signo vencerás. Pero parece que Cristo le habló en griego, ¿no? Según estuve investigando, ¿no? Porque el griego era la lengua importante, como les he dicho, ¿no? ¿Qué signo? Ahora les dejo con la duda, porque no era la cruz, no fue la cruz, fue otro signo. Pero cuando se despierta, Constantino pinta en los estandartes y en los escudos de sus soldados el signo que había visto, que le había enseñado Jesucristo, y efectivamente gana la batalla. Y al ganar, dice, no, yo le voy a dar al Papa, en esta que era el lugar donde empezaba a habitar el Papa, le voy a dar su sede y le voy a construir su iglesia. Entonces, en el año, entre el 318 y 324, estamos en tiempos muy antiguos, ¿no? Se consagra esta iglesia, que al principio era una iglesia declarada a Jesucristo, al Salvador, luego pasó a
a dedicarse a San Juan Evangelista, ¿no? Dijeron, bueno, pues San Pedro, San Pablo, Santa María, llamamos a San Pablo, y San Juan Evangelista. Año 318-324, ha pasado mucho tiempo. Y esta es la Catedral de Roma, no San Pedro. Esta es la Catedral de Roma. Aquí está la sede de Pedro verdadera, ¿no? Pero terminó adquiriendo más importancia San Pedro, ¿no? Bien, esta basílica sufre muchísimos cambios a lo largo de la historia, o sea, en el alto medioevo, en el bajo medioevo y finalmente en el barroco, ¿no? Entonces no fue una sola, sino que ha ido cambiando muchísimo, ¿no? Entonces pueden entrar, hay elementos antiguos, elementos nuevos, históricamente tiene mucho valor, pero no tanto como Santa María Mayor o San Pedro que hemos hablado. Esto es uno de los... Aquí se ven elementos muy antiguos, ¿ok? Aquí pueden ver esta decoración que es típicamente medieval, estos círculos y estos cuadrados, y también todo está hecho a base de tecerine, de piedritas, todo. En algunos casos las piedritas tenían revestimiento de oro. Estas columnas, si ven que parecen como bordadas, son las típicas columnas medievales con arcos de medio punto y el techo de piedra. Esto es clásicamente medieval. Esto se ve mucho en Europa, muchísimo, ¿no? Y es una maravilla, es muy bonito. Entonces son los elementos, y en cambio estos arcos de además arriba ya no son medievales. Estos ya deben ser tampoco del Renacimiento, ¿no? Del medioevo ya tardío, ¿no? Pero es un aumento de cosas, ¿no? Bien, estamos dentro de la Basílica de San Giovanni Laterano, un poco para que vean, tiene su baldaquino, ya esto es eminentemente humanismo, no renacimiento, todo esto, ¿no? Ya es muy posterior, y queda un elemento antiquísimo. En la antigua iglesia, cuando una persona decidía bautizarse, se llamaba catecúmeno, ¿no es cierto?, el proceso del bautismo, y no podías entrar a la iglesia. Esta es la iglesia. Aquí hay unos elementos más antiguos. ¿Sí ven la combinación de elementos de arquitectura distinta, ¿no? Bien, y esto es totalmente distinto. Esto ya es del típico románico que les decía en alguna de las charlas, ¿no? El más antiguo. Esto se parece más a, por ejemplo, a la construcción de, ¿cómo se llama?, del lugar donde, donde se nombra al Papa, de la Capilla Sixtina. Fíjense, es un octógono recio, duro, fuerte. Bien, esto es lo único que queda de la época de Constantino. Este baptisterio lo hizo Constantino. ¿Qué quería decir esto? Cuando ya decidías bautizarte, no podías entrar a la iglesia hasta pasar por aquí, recibir el bautismo y ya puedes entrar a la iglesia. Entonces, en Roma van a haber vamos a ver cuando vayamos, muchos baptisterios. Tienes la iglesia y el baptisterio. Por suerte, decidieron los romanos conservar los baptisterios antiguos y hay mucho baptisterio antiguo. Esto es del 330, por ejemplo, ¿va? 330. Estamos frente a unas obras muy antiguas, ¿no? Paleocristianas. He puesto esta figura del Papa con el Santísimo, ¿no es cierto? O el Santísimo con el Papa, más correcto, porque todos los años hay una procesión. Vamos a retroceder un poco para explicar. Hay una procesión que va desde San Giovanni Laterano, San Juan de Letrán, a Santa María la Mayor. Esta es la procesión del Corpus Christi, se da el jueves. Nosotros celebramos el Corpus un domingo, pero en Europa se celebra el jueves. Sale el Papa de aquí en una... Yo estuve físicamente en 2 procesiones con Juan Pablo II, y era una camioneta que en la parte de atrás, en lo que sería el balde, se ponía un reclinatorio y una custodia, y el Papa arrodillado, el Papa Juan Pablo, ya viejito, adorándole a Jesús. Y todo el mundo por la calle pasando, la gente ponía tapices en los balcones, lanzaban pétalos de rosas, podías caminar un minuto al lado de la camioneta, luego te quitas para que vaya otro, ¿no? Y era impresionante. Pues bien, esta foto es el Papa Francisco terminando la procesión del Corpus Christi, ya en Santa María la Mayor, pero ha venido desde San Juan de Letrán, por esta calle. Ha venido, la gente ha salido, como les digo, a los balcones. Es una cosa hermosa, es una cosa preciosísima, y está dando la bendición final. Bien, un poco para que sepamos que si vamos a la fiesta del Corpus, iremos a la procesión también. San Pablo, San Pedro, Santa María Mayor, San Juan de Letrán, San Pablo. El otro gran personaje romano, o no romano, pero sí ciudadano. Jimmy, sí. Perdóname la interrupción, pero tengo una duda. Sí. A ver, diagonal a la portada principal, llamémosle así, de San Juan de Letrán, Sí. diagonal está la escalera santa. Muy bien.
No nos va a dar tiempo para hablar. Hazme acuerdo al final, explicar algo de la escala Ok, santa y de la escala santa, Santa Cruz en Jerusalén, hazme acuerdo. Ya, Y ok. otras cuantas Santa Praxis de Santa Prudencia en otras iglesias, porque si no, es que en una hora no nos da para más. Pero gracias Winnie. Ya, Hazme acuerdo al ok. final, que no me olvide. Bien, estamos ante Ya, una listo. pintura de San Pablo. Esta pintura lo estaba revisando en internet, esto lo pone la BBC de Londres, ¿no? Está en una catacumba, ya vamos a hablar de las catacumbas, pertenece al siglo IV y después de investigaciones serias, se llegó a que es el rostro de San Pablo. San Pablo era judío, ¿no es cierto? Vivía en Jerusalén, perseguía a los cristianos hasta que Cristo se le aparece, se cae del caballo, la historia que sabemos, y se convierte, ¿no? Y dice, ¿a quién persigues? Dice, ¿quién eres? Soy Cristo, ¿a quien tú persigues? Ah, a los cristianos, perfecto. Y San Pablo se pega una conversión radical, todo lo que conocemos se queda ciego, le llevan a Anías, se bautiza y se vuelve defensor de los cristianos. Perseguido, San Pablo tuvo una vida muy, muy accidentada, que termina finalmente en Roma, le meten un juicio, ¿no es cierto?, los judíos, y San Pablo apela al César y dice, soy ciudadano romano, que me juzguen en Roma. A partir de ahí, Dios va metiendo la mano en todo, ¿no es cierto?, si es que le dejamos. Y San Pablo se convierte en el gran apóstol de Roma, ¿no?, junto con Pedro. Pero Pedro era más tranquilo, Pedro no hablaba mucho, Pablo no se callaba y no dejaba de escribir cartas y de arengar a las iglesias y de decir a los que estaban haciendo malas cosas. San Pablo fue genial, ¿no? Bien, este San Pablo llega a Roma y finalmente muere en Roma. ¿En qué año muere San Pablo? En el año 67. En ese mismo año muere San Pedro. Se sabe la fecha de la muerte de San Pablo, que fue el 29 de junio del 67, y San Pedro yo no sé si se sabe la fecha, pero por eso la fiesta de San Pedro y San Pablo es el 29 de junio. Hay una iglesia muy alejada del centro de Roma, muy alejada, que es esta iglesia de aquí, que están viendo ahora, y que tiene al lado un monasterio, y que tiene todo un complejo arqueológico en el que se explica cómo murió San Pablo. Entonces, San Pablo, esto es una zona en la que si uno puede bajar, ya no puse la foto, pero uno puede bajar también debajo de esto a la parte de las catacumbas, y hay una cárcel. Era una cárcel pública, normal y corriente, y en esa cárcel pasó Pablo sus últimos días, y finalmente le sacan de la cárcel, le hacen recorrer por esta calle que se ve aquí, y en el lugar que está acá, donde se ve la cabeza, en el suelo, le cortan la cabeza. Y su cabeza cuenta la historia que da 3 botes, y en cada bote sale una fuente de agua. Ok, en el suelo yo he visto, ¿no? Están unas rejillas donde se ve que hay agua, son las 3 fuentes de donde brotó el agua de San Pablo, ¿no? Y bueno, este es un sitio que vale la pena conocer, y que casi nadie va. Me da pena porque casi nadie va, y se llama San Paolo alle tre fontane, San Pablo a las 3 fuentes, ¿ok? Bien, aquí muere. Pero claro, muere, pero no se queda ahí. No fue como San Pedro, que muere al lado del lugar donde le van a enterrar, y por eso todo el complejo petrino está unido, ¿no? Aquí San Pablo le llevan a otra necrópolis. Bien, llegamos a la que fue la necrópolis Paulina, por decirlo de alguna manera, y que ahora es una basílica preciosa, y es la basílica número 4 que quería contarles. Se llama San Pablo Extramuros o San Pablo Fuori le Mura en italiano, ¿no? ¿Por qué está Fuori le Mura? Porque hay un muro medieval, me parece que lo construyó Adriano, si no me equivoco, y la iglesia quedó afuera. Pero bueno, si bien quedó afuera, la iglesia de San Pablo se la decoró de una manera bellísima, y fue también un terreno en el que finalmente Constantino estuvo en todo, ¿no? Y bueno, y le mata a Nerón a Pablo. Por eso Nerón va a salir mucho en el libro que van a leer para después del feriado, ¿no? Nerón es el que le mata a Pedro, es el que le mata a Pablo. Nerón mató a muchísimos cristianos. Y Constantino repara esos daños y dice, no, este terreno también se debe otorgar a la iglesia y debe quedar como decían los romanos, ad perpetuam memoriam, para la perpetua memoria de San Pablo. Bien, esta es la 4ª basílica importantísima, en la que también, bueno, fíjense esta foto. Esta iglesia sí, en su diseño, igual, es paleocristiana. San Pedro no, San Pedro ya es posterior, San Pedro es inmensa, ¿no? Pero estas, dentro de su grandeza, porque son grandes, son pequeñas comparado con San Pedro. Entonces, esta iglesia
Lamentablemente sufrió un incendio en el siglo XIX, porque si no hubiésemos estado mirando la iglesia primigenia, la iglesia paleocristiana, la iglesia del año 300 y 400. De todas maneras, seguramente estos mosaicos sí conservan la antigüedad que les acabo de mencionar, pero el resto ya no, el resto ya no. El techo es distinto, estas formas ya son renacentistas, ¿no? Este tipo de escudos, estas combinaciones, estos rosetones, son renacentistas por el incendio. Pero sí les puedo decir, por ejemplo, que estas columnas son las originales y que son 80. Si ven que son como doble, ¿no? Entonces son 20, 20, luego hay las famosas naves, las iglesias de varias naves, que eran copias de los grandes lugares romanos, donde se tenían las reuniones de los pretor urbano, pretor peregrino, donde los pretores se reunían, pues eran varias naves. Esto es una copia, ¿no? Estas columnas que suman la cantidad de 80 son monolíticas, es decir, una sola pieza de piedra. Y hasta el día de hoy se conservan las columnas originales monolíticas. Esto un poco para que se sepa. Vamos a acercarnos al altar y vamos a ver un poco la misma pregunta que nos hicimos con San Pedro. Se construyó la Basílica de San Pablo encima del altar. Pero se construyó el altar de la Basílica de San Pablo encima de la tumba de San Pablo. Fue la gran pregunta que se han hecho los cristianos, sobre todo en los últimos años. Es una cosa más nueva, ¿no? Así como San Pedro ya quedó zanjado en los años 50, aquí no. Y resulta que después de varias investigaciones dirigidas por el Papa Benedicto, aquí está el altar, y aquí ya van a ver un cristal y un sarcófago. Introdujeron una sonda muy pequeñita, hasta el sarcófago con una cámara también, y tomaron una muestra del cuerpo que estaba ahí, de los huesos que estaban ahí, y después de la prueba famosa del carbono 14, que yo no sabría explicar, llegaron a la conclusión de que era el cuerpo de San Pablo. San Pablo está en este sarcófago, o sea, si uno va por aquí y se mete debajo del altar, llegas al cuerpo de San Pablo. Un señor asesinado hace 2000 años, ¿ok? Se comprobó que era San Pablo y otras pruebas más. Entonces el Papa Benedicto, que no sé si se acuerdan, él declaró el año paulino, el año 2009, era muy serio, ¿no? El Papa Benedicto, tan distinto al Papa Francisco, que es más sudamericano, ¿no? En cambio, el Papa Benedicto alemán, investigador, no dice una palabra de más, no se le va un chiste de más. Hizo una seria investigación y llegó a la conclusión, aquí está la foto, de que aquí está el cuerpo de San Pablo, año paulino. Y luego iban a hacer más investigaciones, pero no sé si siguieron. Iban a levantar esto y a seguir investigando. Bien. Entonces, estamos frente al cuerpo de San Pablo en esta cuarta basílica mayor. Bien, Roma, 4 basílicas mayores: San Pedro, Santa María, San Juan y San Pablo. Ahora sí, lo ofrecido, las catacumbas. Antes de entrar, quiero hacerles unos dibujitos para explicar un poco cuál era el sentido de la catacumba, porque ya vamos a ver las fotos de las catacumbas. Ya está, déjenme ver solo un segundo en mis apuntes, y me falta algo. Bien, entonces, ¿qué pasaba en los primeros años del cristianismo? Como les digo, las persecuciones empezaron muy pronto. O sea, si San Pedro y San Pablo mueren en el 67, pues las persecuciones empezaron en el 60, por ejemplo, ¿no? Varios emperadores persiguen a los cristianos, y ellos tuvieron que idearse la manera de sobrevivir y de mantener la fe. Imagínense un terreno. ¿Están viendo el Word que acabo de poner? Sí, Perfecto. sí está visible. Chévere, muchas gracias. Okay. Un terreno de una familia cristiana. ¿Ok? Bien. Tienen su casita. Y aquí los cristianos se reúnen, como dice Hechos de los Apóstoles, a la fracción del pan, que era la Santa Misa, según se ha entendido, ¿no es cierto? Se reúnen a la predicación de la palabra, se reúnen al ágape, o sea, es decir, a compartir la comida. Los ricos cristianos compartían con los pobres, los que no tenían, y se repartían las cosas. Bien. Esta familia en concreto pues tiene su terreno, y en un momento dado dice, a ver, vamos a empezar a enterrar a los cristianos. ¿Por qué? Porque aunque existen las necrópolis romanas,
o del Imperio Romano, no todos los romanos enterraban, ¿no? No existía el cuidado del cuerpo como el cristiano empieza a tener, es decir, el cuerpo vale mucho. Entonces, debajo de esta ponían una entrada dentro de la casa o en otro lugar, y debajo excavaban, se creaban zonas de enterramiento. ¿Ok? Pero no solo, sino que también ponían un altar para celebrar misa en los momentos de persecución. Cuando no se podía celebrar arriba o en los lugares en los que enterraban debajo. Bien, y también hay otro elemento que me pareció muy, muy significativo y que también me puse a preguntar cuando vivía en Roma, ¿no? Hay zonas, por ejemplo, de nichos chiquititos, de nichos pequeños. Entonces le preguntaba al guía, ¿no? Cuando nos llevaba a unas catacumbas que ya les voy a enseñar, ¿qué significaba esto? Y él me decía, mira, esos nichos pequeños eran los niños. En Roma pasaba mucho, ¿no? Pasaba lo que voy a contar, que muchas madres pues no querían tener a sus hijos y esperaban a que nazcan y los desechaban, ¿ok? Era una especie de aborto post nacimiento, ¿no? Es un poco ya a lo que estamos acercándonos, ¿no? O sea, cada vez el aborto y con edades con meses más altos, en fin. Bueno, eso ya pasaba en Roma. ¿Qué hacían las mujeres cristianas? Iban a ver esos niños desechados, que a veces les dejaban en las mismas veredas de las casas, ¿no? Iban a verlos y si sobrevivían, los criaban. Si no sobrevivían, les bautizaban y les enterraban, ¿ok? Bueno, si sobrevivían, también les bautizaban, ¿no? Ok, entonces esto es un típico panorama de una catacumba. Vamos a entrar a una catacumba. Entonces, esta es una entrada, ¿no? Entiendo que ya la ven. Una entrada típica, esta es la escalera donde estaba la casa antigua. Vamos a bajar. Esta catacumba en concreto se llama la catacumba de San Calixto. ¿Por qué? Porque en ella el Papa San Calixto, si buscan en la historia, año 200 algo, o sea, primeros años del cristianismo, paleocristianismo, en estas el Papa le gusta mucho volver sobre el cristianismo antiguo y se ve que el Papa va a visitar las catacumbas y reza mucho, ¿no? Aquí se le ve entrando. Se ha tratado de reconstruir, ¿no es cierto? Algunas zonas se van poniendo las decoraciones que ya les voy a explicar, primitivas, y aquí están las tumbas. ¿Por qué están todas abiertas? Por las invasiones romanas. Entraban los bárbaros desde Atila, ¿no? Bueno, hay uno de estos, creo que es el mismo Atila, ¿no? El Papa San León era tan fuerte que le para, pero otros entraron y destrozaron Roma, ¿no? Entonces, aquí rompían las tumbas para ver si encontraban algo. Por eso quedan galerías, como se puede ver hasta el fondo, ¿no? Galerías muy largas con tumbas vacías. Pero otras no. Otra catacumba con las galerías vacías, que también es impresionante, porque sabemos que aquí estaban enterrados los primeros cristianos. Esta es una reconstrucción. Está la zona del altar, las columnas y los enterramientos. Normalmente, cuando se ponían tumbas alrededor de un altar era porque eran personajes importantes, o santos o papas, se ponían alrededor. En concreto, la catacumba de San Calixto, que ya les voy a... Bueno, más bien no me adelanto, ya les pongo más fotos. Bien, antes de entrar... bien, no, bueno, vamos a ver. Aquí está un ejemplo, ¿no? De una catacumba. Están esto ya es debajo de la tierra. Los enterramientos, aquí se puede ver. Aquí hay un altar, aquí se celebra la misa, y actualmente se sigue celebrando, ¿no? Y normalmente debajo del altar está enterrado algún santo, ¿no? No tenías la dignidad de estar debajo de un altar donde se iba a celebrar la misa si no habías muerto o te habían declarado santo, ¿ok? Entonces aquí se celebra la misa y celebraban la misa. Normalmente los altares se ponían mirando hacia el oriente. ¿Por qué? Porque a Cristo se lo simboliza también como el sol. Entonces, por el oriente sale el sol, Cristo va a resucitar, va a salir como el sol naciente. Cristo resucita, perdón, no va a resucitar, sol naciente, oriente. ¿Ok? El sacerdote eleva la hostia con el sol que sale hacia oriente. Esto lo decía, lo explica muy bien el Papa Benedicto en su sabiduría, y él explica cómo
altar mirando oriente, aunque esté debajo de la tierra, altar mirando hacia el oriente, en la hostia, que se celebraba la misa normalmente de mañanita, de madrugada, mané, se dice en latín, tempranito, la hostia, oriente, el sol, Jesucristo, toda una simbología, ¿no? Muy bonita, muy bonita. Y me falta algún dato. Ah, y el sacerdote dando la espalda a la gente. El sacerdote no daba no miraba al pueblo, el sacerdote daba la espalda. Y todos mirando a oriente, todos mirando a la hostia, ¿ok? Hubo unas investigaciones también en las que dijeron, no, el sacerdote sí miraba a la gente. Hubo misas en las que sí, pero Benedicto dice en sus últimas, es que tiene un libro que se llama El espíritu de la liturgia, y él dice, las misas más antiguas eran todas mirando a oriente, ¿no? Entonces ahí como que el Concilio Vaticano II se saltó etapas. Pero bueno, eso es otra historia, y no estoy en contra del concilio, por si acaso. Ok, entonces, catacumba, seguimos aquí. Esta es la catacumba de San Calixto. Aquí le enterraron a San Calixto, en esta parte. San Calixto le persiguen, huye, le descubren que entra a la catacumba y le matan dentro de la catacumba. Mártir. Entonces le entierran aquí, y a los lados, estos fueron enterramientos de papas, que más adelante pasaron a estar en el Vaticano. Le sacaron de aquí, ahora ve que está hueco, otros no, pero en el fondo los restos ya están de los papas, están en el Vaticano. Ok, entonces vamos a parar un momento el este y también vamos a volver sobre los dibujos. Voy a abrir un nuevo Word. Como no tengo pizarrón, funcionamos con el Word. Aquí entramos ya a un mundo apasionante y es el de la simbología cristiana. ¿Qué símbolos encuentra uno en las catacumbas? El pez, por ejemplo. Está el pescadito. El Cristo. No está, Jimmy, no está compartida la pantalla. No está compartida. Gracias por la info. Pero antes sí estaban viendo, ¿no? Sí estaban viendo los... Sí, sí. Sí. No. ¿Vieron a San Calixto o no? ¿Vieron la tumba de San Calixto? Sí, sí vimos. Perfecto. Ok. Muchas gracias, Nico. Gracias. Símbolos cristianos. Primero el pez. Ya vamos a ver ahora catacumbas que sí conservaron la simbología. ¿Por qué el pez? ¿Por qué creen ustedes que se ponía el pez? ¿A alguien se le ocurre? Por el pescador de hombres. Por el pescador de hombres. Así de sencillo. Que les dice, ahora ustedes serán pescadores de hombres. Muchas gracias. Pero hay otra razón. La palabra pez en griego se escribe... ¿Perdón? Ictus, algo así es. Sí. ¿Quién está hablando que tiene tanta cultura? Katy. Katy, la palabra pez se escribe ictus. ¿Ok? En griego. Y vamos a escribir en griego. Jesús. Christos. Christos. Theos. Ya les hago la traducción. Homo soter. Jesús. Jesús. Bueno, Jesús en latín, Jesús. Christos. Cristo. Theos. Dios. Deus. Dios. Homo. Hombre. Omen hominis. Hombre. Soter. Soter, ¿no? La palabra soter, esotérico, como se lo ha usado, ¿no? Salvador. Entonces, tenemos toda la explicación del pescadito en ictus. Jesús Cristo, Dios, hombre salvador. Por eso vamos a ver ahora en las catacumbas que va a aparecer el pescadito. Y es increíble, aparece. Los cristianos, de hecho, se cuentan, ¿no? En estas historias hay unos libros que se llaman las Actas de los Mártires, documentación fidedigna de los primeros cristianos, que se comunicaban entre ellos a través de piedritas. Entonces uno de los símbolos era el pescadito. Tenían su pescadito. Y así se encontraban entre ellos. Pero no solo el pescadito. Fíjense en Christos. Christos, que acabamos de decir. Esta. Miren las dos primeras letras.
la ki y la ro. Esto no es una P, es una R. Entonces vamos a abrir un nuevo documento de Word. El Word nos está salvando. Ki, ro. Y esto ya les debe sonar. Símbolo papal. Omega. Esto se llama el crismón. ¿Ok? ¿Por qué se llama el crismón? No lo sé. Debe tener que ver con la Pascua, ¿no? Porque la palabra crismón tiene un sentido también pascual, ¿no? De la resurrección. Crismón, las dos primeras letras de Cristos. Esto es Cristo. Y alfa y omega. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras, Carta a los Hebreos, capítulo 13, ¿no? Cristo, principio y fin. Principium et finis. Eri edodie ipse in secula. Cristo, el principio y el fin, ahora, ayer, ahora y siempre, ¿no? Entonces, este era el otro símbolo que aparecía en las piedritas con las que los cristianos se comunicaban. El crismón. Entonces, esto ya les debe sonar, ¿no es cierto? Les debe sonar de ver en las iglesias, en los ornamentos En de el los Sirio sacerdotes, Pascual. en el Sirio Pascual. Ahora ya saben por qué. Fíjense que nos estamos conectando con el principio del principio y que vimos un Cristos, acuérdense, en el muro rojo frente a la tumba de San Pedro. El primer Cristos, quizás uno de los primeros, ¿no? Fíjense qué maravilla saber que así eran las cosas. Volvamos a nuestro PowerPoint y sigamos avanzando. Cuéntenme si ven el PowerPoint. Sí, Perfecto, muchas gracias. Simbología de las catacumbas. Aquí están los pajaritos, ¿no? El pájaro es un símbolo del Espíritu Santo. Jesucristo joven, fíjense, sin barba, joven. El Cristo de barba empieza a ser más el Cristo bizantino, y el Cristo joven, pelo corto, sin barba, es el Cristo romano. Las catacumbas romanas tienen más de este Cristo. La oveja perdida, Sagradas Escrituras, Cristo, el pastor joven que va a ver a la oveja, ¿no? Esto es catacumbas. Aquí está el crismón. Este crismón debe tener, y aquí está la piedra, ¿no? Esto debe tener casi 2000 años, ¿no? Esto es antiquísimo. Bien. Otra vez el ave, el Espíritu Santo y Jesucristo, ¿no? Jesucristo y el Espíritu Santo. Esto es una tumba. Es una tumba. Con los dos símbolos. Aquí este es un crismón más nuevo, ¿no es cierto? Ya tiene el alfa y el omega un poco más labrado, debe ser medieval, pero les quería poner para que lo vean. Bien, esta manera de significar a Cristo ya es posterior. Se llama el estaurón, que es como una cruz y una P. Entonces aquí, si quieren, vamos otra vez al Word que nos ha servido. ¿Están viendo mi Word? sí. Sí, señor. Tauros. ¿Ok? Tomo la T y tomo la Ro, las uno, y tengo este símbolo. Este es el estaurón. Es posterior. No es exactamente igual al crismón, que es más antiguo, pero ya representa una cruz. Y esto les cuento también que es interesante, pero también está en la simbología cristiana, ¿no? Simbología paleocristiana. Miren, no hay representaciones de la cruz en las catacumbas. Ninguna, no existe, no hay. La primera representación reconocida está en una puerta de una iglesia de Roma y es del siglo VII. ¿Por qué? Los cristianos no representaban la cruz. Ya estaban viviendo su cruz. Estaban viviendo su pasión propia. Estaban muriendo por la fe. Estaban entregando los bienes que tenían. Era un cristianismo que nos hemos vuelto bastante mediocres, o sea, bastante distinto al nuestro. Ya no querían recordar la cruz, querían recordar a Cristo glorioso, a Cristo buen pastor, a Cristo bien. Entonces no hay representaciones de la cruz, son muy posteriores. Entonces eso un poco para que se sepa, ¿no? Pero el estaurón sí aparece en algunos símbolos, en concreto es una moneda un poco posterior, ¿no? Volvemos al PowerPoint y vamos a seguir avanzando, ¿no? Bien, esta imagen que están viendo es la representación más antigua de la Virgen María. Está en una catacumba romana, si no me equivoco es la de Domitila. Está la Virgen dando el pecho y este es un profeta, está relatando, ¿no? Y si no me equivoco, es el profeta de Isaías 7:14, ¿no? El que dice aquí que una virgen dará a luz. Entonces es la representación. ¿Por qué se sabe que es todo eso? Por todo el contexto iconográfico, ¿no es cierto? Pero se sabe que es la Virgen y el profeta anunciando, ¿no? El profeta, no me acuerdo ahora el nombre del profeta, se me está yendo el nombre.
Pero bien, fíjense, hemos llegado a la primera imagen de la Virgen, año 130. Ya había la mención de María, como les enseñé, ¿no? En San Pedro, pero esto ya es una pintura de la Virgen. Estas son representaciones ya de santas y santos o de donadores y donadoras de las catacumbas, ¿ok? Están en las paredes y aparecen, ¿no? Ella se llama Dionisia. Aquí yo estaba tratando de entender, no sé si pone yace, no puede ser yacet, o sea, está aquí, puede ser una mujer que murió, orante, las manos así significaban oración, los cristianos se ponían así para decir que estaban orando, ¿no? Y son representaciones, como ven, muy bonitas, ¿no? Perdona, Jimmy, una pregunta, ¿eso es sobre piedra? Sí. ¿Sobre piedra? Sí, es sobre piedra. Aquí tenemos el pan y los peces. El pan y el pez, o sea, el milagro de el pan y la multiplicación de los panes y de los peces, pero también tiene relaciones eucarísticas, ¿no? O sea, tiene relación con la Eucaristía. Bien, aquí hay una pintura, un poco como les decía, la tradición romana, esto es en una catacumba, el ábside de una catacumba. Fíjense, miren a Cristo, jovencito. Miren la cara de los apóstoles, sin barba. O sea, bueno, por ahí está Pedro, ¿no? No sé, o el hermano de Pedro, San Andrés, que era mayor. Pero eran unas representaciones como muy alegres, muy bonitas, muy animantes, ¿no? Cristo joven, Cristo resucitado, Cristo animado, ¿no? Y aquí está. Y llegó un tipo y rayó arriba, ¿no? No se daba cuenta de lo que hacía. Seguimos con las catacumbas. Aquí está una representación yo creo que es Moisés cuando golpea la piedra, ¿no? Para que salga el agua, como le dice, porque aquí se ve como que está corriendo el agua. Jesucristo, ya esto ya empieza a tener connotaciones más bizantinas, más de Oriente, Jesucristo con barba. ¿Ok? Y aquí está, en fin, rodeado de, no sé realmente quiénes son, pero son catacumbas con sus tumbas y con sus pinturas, ¿no? Esto debe ser un poquito posterior, no debe ser tan antiguo. Esta sí es antigua, pavo real. ¿Por qué se pintaba el pavo real? El pavo real era una representación de la vida eterna. Cuando levantaba su cola, ¿no? Y te daba como una sensación de belleza, los cristianos lo representaban como con la vida eterna. Hay otras catacumbas que tienen uvas. Eso no he puesto, pero hay muchas que tienen uvas y panes, la Eucaristía. Así es que no les voy a poner porque ya no da el tiempo, ya mismo se nos acaba el tiempo. La tumba de Santa Elena, la mamá de Constantino, es una tumba preciosa. Está en la iglesia donde están las ovejitas, donde se tejen los palios que les ponen a los arzobispos. Ahí está, de Santa Inés, una mártir, que murió, una chica joven mártir. Y está la tumba de Santa Elena, es una cosa preciosa. Está llena de uvas, son decoraciones de uvas y angelitos, ¿no? En un mármol pórfido, rojo, preciosa. Bien, son las representaciones cristianas. El árbol de la vida, hay unas en las que se presenta el árbol, que es Jesucristo. Hay una iglesia que se llama de San Clemente, que es un papa, y el ábside, que es posterior al siglo VII, pero es de teserine, de piedras de oro, o sea, con pintura de oro, y es un árbol de la vida. Les recomiendo, busquen San Clemente, árbol de la vida, es una cosa hermosa, y es la representación de Jesucristo. Bien, más representaciones del Cristo joven, Cristo romano, ¿no? El Cristo occidental, y los apóstoles que están cortados porque se robaron ¿no? Profanaron la tumba y dañaron esta pintura paleocristiana. Aquí están los árboles de la vida, seguramente, la mujer orante y otras representaciones cristianas, más tumbas. Bien, esto es dentro de las mismas catacumbas a veces había zonas más amplias para la oración, a la medida en que iba creciendo la comunidad cristiana y las persecuciones arreciaban. Esto que están viendo aquí era una zona de oración y de Eucaristía, de adoración, que está debajo de San Pedro. Está en la catacumba vaticana. ¿Ok? Y es una maravilla, ¿no? Pero uno tiene que entrar a la necrópolis para visitar esto. Al Papa Francisco le encanta entrar aquí y llevar, cuando visitan cristianos, patriarcas ortodoxos de las iglesias de Moscú o de Estambul, que no están unidos a Roma, el Papa Francisco les mete ahí, como diciéndoles, brothers, aquí empezó la fe. Aquí empezó la fe. Esta es la misma, vista desde otro ángulo, ¿no? Una especie de iglesia catacumbal, no sé si está bien dicho, de las catacumbas vaticanas. Ok, y ya vamos cerrando porque es un tiempo. Que vean este cuerpo, o esta escultura no es un cuerpo, es una escultura de una santa romana que se llama Santa Cecilia. Santa Cecilia era una mujer de los patricios, patricia de las clases altas,
que se consagró a Cristo a través del Ordo Virginum, el orden de las vírgenes. Su papá le obligó a casarse. En el matrimonio, en la primera noche, ella le dice: estoy consagrada a Dios. Esto está en las actas de los mártires, ¿no? Estoy consagrada a Dios y tienes que respetar mi virginidad. Entonces, si no, un ángel te va aquí mismo aparece el ángel de la guarda y te cae, ¿no? Y de hecho apareció el ángel, se cuentan los actos de los mártires, y él decidió eso, custodiar la virginidad de Santa Cecilia. Finalmente, ella, la historia es larga, trabajaba mucho con los pobres, ayudaba muchísimo, vivía en el Trastevere, vivía en la zona más pobre, zona de los cementerios, digamos, y ayudaba a los pobres. Por ser cristiana, le dicen, al final de su vida, le dicen: tienes que renegar de la fe, y ella muere, fíjense las manos, muere con un signo, el 3 aquí y el 1 acá. Y muere como era noble, no le podían dar más que 3 golpes de espada, y el tipo, cuando le corta la cabeza, no le mata, y pasó agonizante varios días, y murió así. 3 personas en un solo Dios, dando testimonio de su fe. El cuerpo se encontró incorrupto en una catacumba, y más adelante se trasladó al altar de la iglesia de Santa Cecilia, que se construyó encima de su casa. Roma está lleno de tradiciones, ¿no? Pero Maderno, que es un arquitecto ya muy posterior, del Rinascimento, quiso esculpir en base al cuerpo incorrupto de Santa Cecilia, y esta es la escultura que salió. En Roma, los católicos le aman a Santa Cecilia, es una santa muy romana. Bien, yo creo que ahí se me acaba la... Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero yo podría contarles lo que decía hace un rato Winiver, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, muy cerca de San Juan de Letrán, caminando por una avenida, llegas a una iglesia que se llama Santa Croce en Jerusalén, que tiene los restos, por eso Roma es ahorita como más importante que Jerusalén en este sentido, tiene restos de la cruz de Cristo, tiene el letrero de INRI, que te dice las Sagradas Escrituras, que está en griego, en latín y en hebreo. Ahí está el letrero, afectado por los años, pero ahí está. Están los clavos, está coronas de la corona de espinas. Luego está la escala santa, la escalera santa que Cristo subió cuando cuando Pilatos le presenta nuevamente a la gente, ¿no? Y le dice: ecce homo, o sea, aquí está el hombre. Y Pilatos se hablaba en latín. O sea, aquí está el hombre, ya, déjenlo en paz. O sea, ya acabo de pedir que lo flagelen, déjenlo. Esas escaleras están en Roma y están cubiertas por madera con unos cristales en las zonas donde Cristo sangró cuando subía esas escaleras después de haber sido coronado de espinas, y se puede ver la sangre de Cristo, según parece que es cierto, en esa escalera. Podemos encontrar otras reliquias impresionantes en Roma, como por ejemplo la columna de la flagelación en la iglesia de Santa Práxedes, u obras de artes impresionantes también, como el éxtasis de Santa Teresa de Gian Lorenzo Bernini en la iglesia de Santa Pudenciana. Santa Pudenciana, hablando de esa iglesia, en la parte de atrás, en el mármol del suelo, se ve unas señales en latín. Era un pozo donde Pudenciana, que era una cristiana, recogía la sangre de los mártires. Decía: son los mártires, no se puede, esta sangre no puede regarse de por ahí. La recogía y la botaba en un pozo, ¿no? Todo eso es Roma, es una maravilla todo lo que se ha vivido, y para entender eso, que nuestra fe era seria, ¿no? Era una cosa muy bonita, y que si ustedes ven las listas de papas, no sé cuántos, pero los papas de los 3 primeros siglos, todos santos, o sea, unos papas que vivían la fe en serio, ¿no? Entonces mi invitación es no solo a viajar a Roma, sino también a pensar en el cristianismo, que si lo estamos viviendo con esa radicalidad, ¿no? Que no es fundamentalismo, pero sí es radicalidad, con ese compromiso radical de cristianos de verdad, ¿no? Que vivían estos santos, ¿no? San Pedro, San Pablo, santos grandes, santos muy grandes. Me callo. ¿Tienen alguna pregunta? Porque ya me pasé 4 minutos. Pregunta, duda o angustia, como decía un profesor en Italia. Todo clarísimo. Muchas gracias. Santa Cecilia también es la patrona de los músicos, es la misma Santa Cecilia. Es la misma, sí, efectivamente. Gracias, Katy y Gisela, que también nos pones eso. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran aportar? Jimmy, interpreto que todo esto es la introducción para entrar en contexto del libro. Sí, efectivamente. Todo esto es la introducción para entrar en el contexto del libro, porque el libro está adaptado en esa época y está escrito por un polaco, ¿no? Los polacos, como se sabe, ¿no? Son gente, en general, hasta el día de hoy,
de mucha fe, de mucho catolicismo. Entonces él quiere ambientar, hacer como un homenaje a los primeros cristianos. Ya van a ver el libro. Y con respecto, ya, obviamente el libro y la película son diferentes, pero yo me acuerdo de niño pasaba en una serie Cuo Vadis, pero esos, entonces, más de 30 años en mi caso, 25. Pero bueno, hay que leer el libro. ¿Qué tan extenso está el libro? A ver, si es larguito, Un ¿ah? poquito. Sí es larguito. Entonces, les mandé, como les dije, el enlace de 2 PDFs y también de unos audios que una chica ha grabado en YouTube y pues, si es que no se acaba, no se acaba, ¿no? Lo que avancen un poco. A ver si les engancha, si les coge el libro, que es un poco la idea. Jimmy, yo tengo otra pregunta con respecto al libro. ¿El libro es histórico o es ficción? Las dos cosas. Tiene de historia, pero los personajes son ficticios. O sea, los personajes no son reales, pero las historias que va contando, Ok. O sea, la historia que se cuenta es ficticia, pero los hechos son reales. exactamente. Es un señor bien documentado, el escritor. Así es. ¿Algo más? O sea, es la posibilidad de una historia que ocurre. Él se inventa unos personajes para entrar en contexto a una historia que de verdad pasó. Hoy les contaba una historia a los chicos de sexto curso en pensamiento crítico y les decía, cambio personajes, pero la historia ocurrió y le cambié todo para que no sepan quién es, ¿no? Para defender la identidad de las personas. Algo así, Disculpa, Jimmy, ¿podrías volver a enviar el enlace, por favor? del libro. Sí. Ok, ¿cómo hacemos? Es que tengo que... Ya, yo voy a mandar a... Ustedes, ¿cómo hacemos? ¿Cómo les mando? Si me esperan un rato, busco aquí. No, me voy a demorar. Sí, por favor. No. Me voy a demorar porque... A través de los dirigentes. Ya, A través de los dirigentes. perfecto. Bien. Voy a mandar a Y los también, Jimmy, dirigentes. una sugerencia, no solamente PDF, también, sino en formato de libro electrónico, es más fácil para leer, inclusive Ya. ya sea Ok. en Android o en iOS de Apple. Voy a buscar. Perfecto. Muchísimas gracias. Voy a buscar a ver si encontramos todos esos formatos. Ok. Gracias, Jimmy. Espero que les haya gustado y que hayamos aprendido todos algo. Ya seguiremos con nuestras... Muchas gracias. Sí, muy interesante. Se sumerge uno en los orígenes de la fe y se ve que a veces nuestro cristianismo no es tan profundo, ¿no? Sí, Quedamos en lo superficial. esa es la... Alguien está mandando los enlaces. Muchas Yo. gracias. Ya, esto no lo copió Cristian, nuestro dirigente, Perfecto. y ahí se los estoy compartiendo. Ahí están los enlaces que mandé. Muchísimas gracias. Sí, el tema de la profundidad de la fe que dices, José. O sea, es una fe muy profunda la que vivían ellos. Muy profunda. O sea, no era un barniz. Era una cosa bien calada, ¿no? ¿Algo más? Gracias a Dios no nos piden ser mártires, pero vivir la fe sí. Así es. El Papa Francisco habla mucho de testimonio. Dice nada de proselitismo. No, la iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción de testimonios, ¿no? De vidas cristianas, ¿no? Eso, pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Les deseo una Muchas linda gracias. noche. Buenas Gracias, noches. Jimmy. Muchas Buenas gracias, noches. Jimmy. Muchas gracias, Jimmy. Una buena noche. Gracias, chao. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Jimmy. Chao. Gracias, Jimmy. Buenas noches. Gracias, Jimmy. Feliz día del karate. Gracias. Nos vemos, Jimmy. Chao, Nico. No prendí antes la cámara porque están aquí. Chao. Buenas noches. Gracias, Jimmy. Chao. Gracias, Jimmy. Una linda noche. Lo mismo. Mil gracias, Jimmy. Una buena noche, un abrazo grande. Amigo, espero que te haya gustado. Hermoso. Mucho que aprender, ¿no? Muchísimo, súper profundo. Mucho que leer. Sí. Que te vaya bien, Jimmy. Un abrazo grande. Un abrazo.
Bueno, Un abrazo, Jimmy, de parte de gracias, todos. amigo. Gracias, Freddy. Gracias, Jimmy. Una buena noche. Lo mismo. Chao, Marlon. Gracias, Jimmy, que descanses. Buenas noches. Gracias, Karina. Gracias a ti por difundir estas cosas. Seguro, es muy interesante y lindísimo. Gracias.